Esta mañana de martes me da gusto dar la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, quien nos acompaña comentándonos y recomendándonos las lecturas, las destacadas en editoriales y columnas de medios a nivel nacional. ¿Cómo está, Raúl? Excelente martes. Paco, buenos días. Saludamos a la audiencia que nos ve a través de Mega Noticias. Hay comentarios, hay editoriales de interés, Paco. Mira, yo me voy a centrar básicamente el tema de este conflicto que hay entre el gobierno federal y las autoridades del INE. Sí, lo que el presidente López Obrador siente que el INE está cargado, que de alguna forma tiene y pertenece al grupo de los conservadores, a esos que tanto aborrece el presidente. Y por otro lado, el INE dice: yo estoy cumpliendo la ley, yo cumplo lo que dice la ley. Si el señor Félix Salgado Macedonio y otros candidatos, 29 en total, no cumplieron con sus gastos de campaña, de pre-campaña, pues simplemente no se pueden registrar, y es lo que hizo con este sujeto. Sin embargo, desde la visión de Morena o del presidente López Obrador, el INE está cargando hacia un lado. Pero este es un trato que hoy le dan diferentes columnistas. Mira, por ejemplo, Jorge Cepeda, en el periódico Milenio, dice: INE o el penalti, inexistente o existente. Así lo dice Jorge Cepeda, y aquí habla precisamente de esta confrontación que hay entre el INE y López Obrador, con visiones completamente diferentes. Si se trata de cumplir la ley, el INE está haciendo lo correcto. También, bueno, esa adversión que tiene el presidente en contra del INE desde el 2006, cuando le dio el triunfo de acuerdo a ese pequeñísimo margen al presidente Felipe Calderón. Otra columna que hoy recomiendo y que habla también del tema, sin duda es relevante porque le escribe José Goldenberg. ¿Quién es José Goldenberg, Paco? Para quienes no lo ubiquen. Fue el primer presidente del IFE cuando las elecciones dejaron de ser organizadas por el gobierno, allá por 1988, aquella elección donde se cayó el sistema, donde precisamente Manuel Bartlett era secretario de Gobernación, y que en esa elección, bueno, que fue la última que organizó el gobierno, pues en medio de caídas de sistema y de todas esas mañas y trampas que se venían dando. A partir de eso, nace el primero, el Instituto Federal Electoral, como, digamos, un organismo ciudadanizado, ¿sí? Para que organizara las elecciones y para que fuera el árbitro electoral. Y a partir de estos últimos 30 años, hemos visto cómo transitamos del poder hegemónico del PRI a precisamente al primer, digamos, gobierno de oposición en el 2000 con el presidente Fox, cuando aquello, bueno, se volvió la locura, porque luego de 70 años del PRI llegaba otro partido a la presidencia. Sin embargo, bueno, pues ya conocemos esas debilidades que hay de muchos de los políticos, y de ahí empezamos digamos, a este tema que conocemos como la alternancia del poder. Y esta columna de Goldenberg es relevante porque habla de esa historia, ¿sí? De un INE que surge después del IFE, con varias modificaciones que se le han dado, quizás con mucha sobreregulación, quizás con muchas capacidades o incapacidades que hay. Y precisamente esta columna en defensa del INE y la Constitución, José Goldenberg, que sin duda es un hombre, un analista, un estudioso, un académico, un político en su tiempo, que ya no está muy activo, pero con estas columnas nos muestra, sí, exactamente este caminar hacia una democracia en este país. Y él señala y defiende el tema de las decisiones del INE. Dice este primer párrafo: el IFE tiene 30 años y medio de existencia, y desde su fundación no recuerdo una agresión más alevosa, desinformada, mentirosa y alarmante en contra de ese instituto, desatada por la presidencia de la República. Nunca antes un presidente se atrevió a tanto, y nunca antes develó un rostro tan autoritario. Alevosa porque se hace desde la titularidad del Ejecutivo. Y así, en este tono, José Goldenberg defiende el Instituto Nacional Electoral en las decisiones que ha tomado. Dos polémicas, Paco. Una, el retiro de estas candidaturas, ¿sí? La de Félix Salgado Macedonio y la del señor Morón en el estado de Michoacán. Y el otro tema es la sobrerepresentación. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Sí? ¿Y qué es lo que está tratando de defender el presidente y Morena?
Mira, es un dato muy duro y un dato contundente. Morena y sus aliados obtuvieron el 45% de los votos en la elección del 2018, 45.9, pero tiene una representación real en el Congreso del 61.6, es decir, de 220 diputados, de los 500 que son, sí, es lo que le correspondía, pero con la representación proporcional se fue a 308 diputados, es decir, se sobrepasó con mucho lo que la misma ley indica. Es por eso que hoy el INE dice, a ver, no podemos permitir que se vuelva a repetir esa sobrerepresentación que actualmente existe en el Congreso, y parece que eso es lo que le preocupa al presidente, y parece que es lo que le preocupa a Morena, porque el próximo 6 de junio vamos a renovar Congreso, Cámara de Diputados, y aquí el tema es si el presidente va a tener el número de diputados de Morena y sus aliados que le permitan hacer modificaciones constitucionales en este tono que ha venido teniendo el actual presidente López Obrador. Sí, es exactamente el tema. Y la otra es que si no se tiene esa sobrerepresentación, como indica la ley, que no pueda tener más del 8% de los votos o de los curules que se puedan ganar, pues para que de alguna forma tengamos un Congreso más equilibrado en este tiempo necesario de contrapesos. Así es que eso es lo que se está discutiendo en este momento, Paco. Por eso me parece relevante la columna de José Goldenberg y otras que hablan del tema y que me parece que nos ilustran sobre la necesidad de que todos salgamos a votar y que además sí se aplique la ley, porque la ley no puede aplicarse al gusto de quien de alguna forma lo está demandando. Ese es el gran dilema hoy. Paco, hasta aquí los comentarios de las columnas de esta mañana.